Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a dar el resumen de una lectura crítica que se dio de un artículo, el cual, de un artículo en el cual habla de un fenómeno atmosférico y se lo va a relacionar con características coligativas. Eh, el nombre del artículo se llama Análisis experimental de emisiones evaporativas de gasolina mezclada con etanol en tanques de automóviles a diferentes condiciones de temperatura. El resumen de este artículo o abstract, el resumen del abstract. Las problemáticas que aborda este artículo son las emisiones evaporativas de compuestos orgánicos volátiles y muy volátiles, generando generados por los tanques de combustible en vehículos a gasolina, que ocurren no solo durante la combustión, sino también por evaporación constante, contribuyendo a la contaminación ambiental y a riesgos para la salud humana. El artículo explora el uso de filtro de carbono activado que captura los vapores de combustible y su purga posterior en el motor, estudiando esta problemática mediante experimentos en tanques con gasolina E10, o sea, etanol al 10%, cumpliendo regulaciones europeas y analizando dos grupos de prueba, a temperatura constante y a variación de temperatura. Las emisiones evaporativas de compuestos orgánicos volátiles y muy voláticas provenientes de los tanques de combustible de los vehículos representan una importante fuente de contaminación ambiental y un riesgo significativo para la salud. Estas emisiones no solo se generan durante la operación del motor, sino también debido a procesos como la evaporación de combustible durante el día, el calentamiento del tanque por el calor residual del motor y la permeación a través de los materiales del sistema de combustible. Entre las soluciones disponibles, los sistemas de captura de vapores como los filtros de carbón activado han demostrado ser efectivos. Sin embargo, su desempeño puede verse afectado por factores como la composición de combustible y las condiciones operativas. El uso de mezclas de gasolina con etanol al 10% plantea desafíos adicionales, ya que el etanol, dependiendo su concentración, puede incrementar la presión de vapor del combustible, favoreciendo la evaporación y por ende aumentando las emisiones. Este estudio analiza las emisiones evaporativas bajo diferentes condiciones de temperaturas y niveles de llenado de tanque. En los materiales y metodología se evaluó las pérdidas diurnas de vapor de gasolina en tanques bajo eh, condiciones concentradas. Esto fue lo que se hizo con los materiales que se van a mencionar a continuación. Se analizó cómo la temperatura y el nivel de llenado del tanque afecta la evaporación de gasolina. La gasolina utilizada fue de tipo E10 con una concentración de 10% de etanol. Los aparatos experimentales o lo que se utilizó fue un tanque prototipo geométrico cúbico 400 por 300 por 200 mililitros para eliminar variaciones geométricas y obtener resultados más precisos. Se utilizó una mezcla con 10% de etanol. El etanol mejora el índice octano de la gasolina y también reemplaza aditivos más contaminantes. Se realizó un sistema, se usó la cámara BMINI-SHED realizado por medio de un experimento o un experimento que es una cámara, este es una cámara diseñada para pruebas de emisiones evaporativas. Este sistema permite controlar la temperatura y monitorear la emisiones de vapor. La metodología se llenaba el tanque con gasolina a niveles del 15, 30 y 60% de su capacidad total. El tanque se colocó dentro del BT Midshed y se conectó a un filtro de carbón activo que atrapaba los vapores. Se realizó cambios de temperatura para simular condiciones reales. También se midió la masa de vapores atrapados en el filtro para calcular cuánta gasolina se evaporaba. Tenemos los resultados y discusiones.
Pruebas a temperaturas constante y pruebas con cambios de temperatura. Pruebas a temperatura constante. En estas pruebas mantenían la temperatura fija a 35, 40 grados y variaban el nivel de llenado del tanque, 15, 30 y 60% de su capacidad. Se encontró que a mayor temperatura, más vapores de gasolina se liberaban porque el calor hace que la gasolina se evapore más rápido. Los tanques más vacíos liberaban más vapores porque tienen más espacio para que la gasolina se evapore. También que la gasolina ya usada libera menos vapores porque las partes más volátiles ya se evaporaron. Las pruebas con cambios de temperatura simularon lo que pasa durante 3 días calurosos, subiendo y bajando la temperatura entre 18,3 grados y 40,6 grados centígrados cada día. Lo que encontraron el primer día, el tanque liberaba más vapores porque la gasolina aún tiene muchas partes volátiles. En los días siguientes las emisiones disminuían porque esas partes ya se evaporaron. Y si el tanque está lleno al 45 o 60%, no ocurre un fenómeno llamado purga natural, cuando el tanque respira vapores hacia afuera al enfriarse. Hemos obtenido estas conclusiones del artículo. Tenemos 4 puntos. El primero es el impacto de la temperatura. A mayor temperatura, más vapores se puede generar. Esto es especialmente relevante en climas cálidos. Tenemos como segundo punto nivel de llenado del tanque. Los tanques menos llenos liberan más vapores porque tienen más espacio para que la gasolina se evapore. Tenemos el efecto del etanol. La mezcla del etanol, debido a que la concentración es baja, afecta la volatilidad del combustible. Aunque el etanol puede aumentar las emisiones evaporativas, tiene beneficios en términos de combustión y sostenibilidad. La gasolina reciclada genera menos emisiones porque las partes más volátiles ya se han evaporado. Tenemos la relación de este artículo científico con las características coligativas. Hay que resaltar, hay que resaltar que ya que este artículo es un experimento real y las características coligativas son ideales, nunca va a ser preciso el resultado de las características coligativas con el resultado de un experimento. Tenemos como primer punto el Existen varias características, yo solo he elegido dos. Tenemos el aumento de punto de ebullición. Es una propiedad coligativa que ocurre cuando se disuelve un soluto en un solvente. En este caso, el soluto es el etanol, el solvente es la gasolina. Este fenómeno se debe a la presencia del soluto que interfiere con la capacidad de las moléculas del solvente para escapar a la fase gaseosa. ¿Cómo afecta el etanol a la gasolina? Para esto vamos a examinar las interacciones moleculares. El etanol es una molécula polar con grupo OH que forma enlaces de hidrógeno. La gasolina es una mezcla de hidrocarburo no polar. Cuando el etanol se mezcla con gasolinas, puede haber interacciones intermoleculares entre las moléculas de etanol y los hidrocarburos, aunque sean débiles. Estas interacciones pueden hacer que se necesite más temperatura para romper la asociación y que las moléculas entren a una fase gaseosa. Tenemos el segunda característica coligativa, la presión de vapor. Al añadir un soluto a un solvente, la presión de vapor de la solución es menor que la del solvente puro. ¿Cómo afecta el etanol a la gasolina? A la concentración más alta de etanol, las interacciones entre las moléculas de etanol y gasolina cambian y la presión de vapor puede estabilizarse o incluso disminuir. Sin embargo, ya que no es una disolución ideal, puede no ocurrir la disminución de presión, sino que aumentar esto debido a que los dos componentes son volátiles. La mezcla etanol al 10% genera más emisiones evaporativas que la gasolina pura, especialmente a temperaturas altas. Esto ocurre porque el etanol aumenta la presión de vapor de combustible. Sin embargo, cuando tiene mayor concentración de etanol, por lo que se comentó anteriormente, le cuesta más tener presión de vapor. La presión de vapor alcanza un máximo en mezclas con 5 a 10% de etanol, lo que explica por qué el etanol al 10% es particularmente volátil. Al comparar
etanol al 10% con etanol al 5%, se observó que etanol al 5% tiene una presión de vapor aún mayor a la, a la que producen, a la que se produce con etanol al 10%. Gracias.